Cuando Dios dijo, solo mira a la serpiente, lo que realmente estaba diciendo es, serás salvo por fe. No tienes que hacer nada, no tienes que arrastrarte hasta allí, no tienes que hacer nada, solo tienes que mirar. Y Jesús en realidad está diciendo, mira, te salvo no por nada que hagas, sino simplemente por mirarme con fe. Estamos adelantando una serie sobre descubrir el Evangelio en cada libro de la Biblia. Y hoy abordaremos números. Les saluda su servidor y amigo Gregorio López Peña. Realmente no puedes entender lo que hay en un libro en particular a menos que entiendas de qué trata el libro y cómo encaja en toda la Biblia. Espero que como cristianos estemos leyendo la Biblia regularmente, cada año o al menos cada 2 años. Cada vez vamos a ver brevemente de qué trata este libro, cómo avanza la historia de la Biblia, esa narrativa bíblica a la que hemos venido hablando, cómo nos muestra algo sobre el Evangelio de la Gracia y cómo nos señala y apunta a Jesús mismo. Una de las cosas que podemos hacer al comenzar el libro de números, a partir de lo que les he mencionado, es preguntarnos de qué trata el libro de números. Números ocurre entre Éxodo y Levítico, donde Dios ha sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, los ha llevado al monte Sinaí, les ha dado la ley y establecido el tabernáculo. Ocurre entre eso y Deuteronomio y Josué, donde llegan a la tierra prometida y entran. El libro de Números en realidad trata sobre la peregrinación en el desierto. Este periodo de tiempo está dividido aproximadamente en dos partes. Los capítulos 1 al 26 hablan sobre la muerte de la primera generación de israelitas y los capítulos 27 al 36 hasta el final tratan sobre la maduración de la segunda generación, que es la que finalmente entrará a la tierra prometida. La sección clave en el libro de Números están en los capítulos 13 y 14, donde llegan a la tierra prometida. Y la primera generación dice, no vamos a arriesgar nuestras vidas para entrar allí. Simplemente no creen en Dios y entonces, ¿qué dice Dios? Está bien. Entonces morirán en el desierto y son sus hijos los que entrarán a la tierra prometida. Así que eso es realmente de lo que trata el libro de Números, la peregrinación en el desierto. Los temas del libro de Números son extremadamente útiles para un cristiano porque Números ocurre entre la liberación de Egipto y la entrada a la tierra prometida. Números ocurre cuando los creyentes han sido salvados, pero aún no han entrado plenamente a la tierra prometida. Y eso es exactamente donde están todos los cristianos. Hemos sido salvados por Jesucristo en la cruz, pero aún no hemos llegado al cielo. No hemos entrado en los nuevos cielos y la nueva tierra y ahora mismo estamos en una situación de desierto. El libro de Hebreos lo dice. Somos como los hijos de Israel. En números dependemos allí de Dios, del Espíritu para guiarnos, de la palabra de Dios para guiarnos, del perdón de los pecados a través del sacrificio, el sacrificio de sangre. Dependemos de eso para atravesar el desierto. Pero el desierto es un tiempo de prueba, un tiempo en el que nuestra fe es probada, un tiempo en el que tenemos muchas promesas que se han cumplido. Así que el libro de Números es muy relevante para los cristianos porque también estamos en ese tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Pero, ¿cómo encaja esto en toda la Biblia como una historia? Números, junto con otros libros como Deuteronomio, José y Jueces, está impulsado por la promesa a Abraham en Génesis 12. En Génesis 12, Abraham recibe tres promesas. Tu familia se convertirá en una gran nación. Tendrán esta tierra y serán una bendición para las naciones. Ahora, en Éxodo vemos que Dios ha hecho de los hijos de Israel una gran nación, pero la parte no cumplida de las promesas es, ¿alguna vez entrarán en la tierra? Y si entran en la tierra, ¿vivirán de tal manera que sean un testimonio para las naciones? El propósito fundamental por el cual Dios eligió a Israel. El libro de Números es francamente un libro aterrador porque si conoces la promesa en Génesis 12, sabes que Números trata sobre como una trama curiosa. ¿Sucederá esto? ¿Entrarán realmente? ¿Serán un testimonio para las naciones y entrarán en la tierra? Y lo que realmente sucede aquí es que empiezas a preguntarte por qué van de un lado a otro. La primera parte de Números es bastante sombría. La segunda parte es un poco más esperanzadora, pero Números está lleno de preguntas sobre si alguna vez lo lograrán. Y así es como avanza la trama.
¿Cómo habla del Evangelio de la Gracia, Números? El Evangelio de la Gracia es que somos salvos por Cristo, no por nuestras propias buenas obras. Somos salvos por gracia, no por una vida cambiada. Y sin embargo, la gracia salvadora siempre cambia la vida. ¿Puedo decirlo de nuevo? Somos salvos por la obra de Cristo, no por nuestra obra. Así que somos salvos por gracia, no por una vida cambiada, pero la gracia siempre cambia la vida. ¿Cómo señala Números esto? Lo señala de un par de maneras. Una es que si miras Números del 1 al 10, habla mucho sobre el hecho de que aunque Dios ha llamado a los hijos de Israel a obedecer su ley, nunca lo harán. Nunca lo harán. Constantemente necesitan sacrificios, sacrificios de sangre en el tabernáculo para expiar sus pecados. Así que desde el principio el libro de Números está diciendo que no serás salvo, no entrarás en la tierra prometida por tus buenas obras, solo entrarás en la tierra prometida por la gracia de Dios y la obra expiatoria de Dios. Una segunda cosa que encuentras en el libro de Números es que Dios a menudo convierte maldiciones en bendiciones, como Balaam. La historia de Balaam es fascinante. Balaam parece ser una figura oculta y un rey pagano intenta que él maldiga a los judíos para debilitarlos. Pero al final todo se convierte en una bendición para los judíos. Y eso es un anticipo del hecho de que Dios eventualmente traerá la gran bendición que es la salvación a través de Jesucristo, tomando la maldición. Pero aquí está la manera en que el libro de Números realmente apunta a Jesús. A través del libro de Números ves a Moisés constantemente intercediendo por los hijos de Israel. Dios siempre se enoja con los hijos de Israel y Moisés interviene y dice, no, no, por favor, por mí, en lo que depende de mí, perdónalos. ¿Y Dios qué responde? Está bien, Moisés. Excepto que incluso Moisés falla como intercesor en el lugar donde Dios le dice, recordemos esa parte, ve a la roca y solo háblale. Esto lo encontramos en Números. Y haré que salga agua de la roca para que no mueran de sed. Y por supuesto, Moisés ya pierde la paciencia con los hijos de Israel y golpea la roca. Después Dios dice, no me trataste con respeto, Moisés. No me escuchaste. Así que, ¿qué nos muestra esto? Que Moisés es el intercesor, pero en el libro de Números se nos muestra que no es el intercesor perfecto. Esto nos lleva a considerar que vamos a necesitar un intercesor perfecto, que el libro de Hebreos y el libro de Romanos dicen que es el mismo Jesús. Una segunda manera muy interesante en que el libro de Números apunta a Jesús es que Jesús es el verdadero Nazareo. Hay un pasaje fascinante en la primera parte del libro de Números donde dice que si realmente quieres hacer un voto, un gran voto a Dios por un tiempo, puedes convertirte en un nazareo. Un nazareo era alguien que no bebía vino, no se cortaba el cabello y nunca tocaba un cuerpo muerto. Durante el periodo del voto nazareo, esas eran las tres cosas que debías hacer. Era una forma de decir, me voy a dedicar a Dios de una manera especial. Bueno, eso es interesante. ¿Pero qué significa eso? No bebes vino porque Dios debe ser tu gozo. No te cortas el cabello porque estás diciendo, Dios controla mi vida, yo no trato de controlarla. Pero luego no tocas un cuerpo muerto porque no quieres volverte ceremonialmente impuro. Pero mira, Jesús es el verdadero Nazareo. Jesús, por supuesto, tomó el juramento definitivo al venir a la tierra y comprometerse con el Señor. Pero, por supuesto, dejó atrás el gozo externo, para ese gozo eterno del que él gozaba para venir aquí a la tierra. Eso es el primer lugar. En segundo lugar, perdió todo control y se convirtió en un siervo y fue a la cruz. Pero aquí está lo grandioso. Jesucristo, cuando toca un cuerpo muerto, que es la tercera característica del Nazareo, no se vuelve ceremonialmente impuro como ocurría con ellos. Él da vida. Él es el Nazareo definitivo. Pero aquí está lo último. Jesús mismo señala que en el libro de Números hay un lugar donde los hijos de Israel pecan y Dios envía su ira contra ellos con una plaga de serpientes venenosas. Así que hay una plaga de serpientes que entran en el campamento de Israel, muerden a la gente y la gente muere por el veneno. Y cuando el pueblo de Dios se vuelve a él y dice, oh, sálvanos,
Dios le dice a Moisés, Moisés, pon una serpiente de bronce en un poste y que la miren. Y cuando la miren, serán sanados. Y Jesús mismo dice, ese soy yo. En el libro de Juan, capítulo 3, él dice, así como la serpiente fue levantada en el poste y solo tenían que mirar, yo seré levantado y lo salvaré. Y dices, eso es realmente interesante. ¿Por qué? Lo fascinante de esto es que no requiere. ¿Qué es lo que no requiere? Eso es lo fascinante. ¿Qué es lo que no requiere? Cuando Dios dijo, solo mira a la serpiente, lo que realmente estaba diciendo es, serás salvo por fe. No tienes que hacer nada, no tienes que arrastrarte hasta allí, no tienes que hacer absolutamente nada, solo tienes que mirar. Y Jesús en realidad está diciendo, mira, te salvo no por nada que hagas, sino simplemente por mirarme con fe. Puede que conozca la historia de cómo se convirtió Charles Spurgeon, el gran ministro bautista. Fue a una pequeña capilla y había un hombre allí que tenía muy poca educación. Había una tormenta de nieve y quien regularmente oficiaba allí como ministro en la capilla no pudo llegar por causa de esa tormenta de nieve. Entonces, había un hombre allí que se levantó y abrió un versículo en Isaías 45 y este que dice, mírenme y serán salvos todos los confines de la tierra. Spurgeon era una de las pocas personas en el servicio ese día. Y este hombre se levantó y dijo, mis queridos amigos, este es un texto muy simple. Dice, miren, si quieren ser salvos, miren. No es levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Ahora, un hombre no necesita ir a la universidad para mirar. Puedes ser un gran tonto y puedes mirar. Un hombre no necesita valer millones. Puedes mirar. Cualquiera puede mirar. Un niño puede mirar y esto es lo que dice el texto. Dice, mírenme. Oh, dijo ese predicador. Muchos de ustedes están mirándose a sí mismos. No sirve de nada mirar allí. Nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. Y luego, volviéndose a Spurgeon, le dijo, joven, te ves muy miserable. Esa persona sentada allí en la congregación vuelve la mirada a Spurgeon, ese, entre comillas, predicador improvisado en ese momento, y vuelve a decir, joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Y en ese mismo momento, Spurgeon de repente se dio cuenta, soy salvo por gracia, no soy salvo por hacer esto o aquello. Y dice, en ese momento la nube se fue. Spurgeon dice, la oscuridad se desvaneció. En ese momento vi el sol y podría haberme levantado en ese instante y cantado con los más entusiastas acerca de la preciosa sangre de Cristo. La serpiente en el desierto, salvación por gracia, salvación por Cristo. Solo mira. Gracias. Nos vemos en la próxima sección, descubriendo el Evangelio en el libro de Deuteronomio. Dios les bendiga. Hasta pronto.